Imagina que estás solo, de noche, frente a tu computadora. Todo está en silencio, hasta que aparece una ventana. No sabes de dónde vino, no la abriste, solo está ahí. Fondo rojo, oscuro, y una pregunta. ¿Te gusta? Intentas cerrarla, pero vuelve a aparecer. La cierras otra vez, y otra, y otra, hasta que entiendes algo. No es un error, no es un virus. Se trata de algo que ya te encontró. Antes de continuar, aléjate un poco de cualquier distracción, porque esta historia funciona mejor cuando estás completamente solo. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una creepypasta, es una de las leyendas urbanas digitales más perturbadoras de Japón. Una historia que nació en foros, pero que, con el tiempo, comenzó a comportarse como algo más. Algo que no buscas, algo que simplemente aparece. Eran casi las 4 de la tarde y el gran instituto Edwin MacDonald acababa de terminar las clases por el fin de semana. Eric estaba solo en una de las aulas, apoyado en el escritorio de alguien y hojeando los papeles que tenía entre manos. Se acercaba un fin de semana largo y casi todos tenían trabajos que entregar, así que esa tarde se había convertido en la última oportunidad para hacerlos. Probablemente quedaban menos de 15 alumnos en el edificio. Un chico rubio y con gafas, de la edad de Eric, entró en la habitación y dejó caer su mochila sobre un escritorio. Eric levantó la vista, vio a Ramsey y le dijo que aún tenía bastantes pendientes por entregar. Ramsey era un buen tipo, pero a veces era demasiado alocado. Se incorporó, se sentó en uno de los escritorios y le dijo: oí un rumor sobre una ventana emergente mortal en internet. La llaman la habitación roja. ¿Has oído hablar de qué?, dijo Eric con el rostro perturbado. La habitación roja. ¿Por qué se llama así?, preguntó. Ramsey hizo una pausa. Se supone que alguien está en internet y, al principio, todo parece normal, pero de repente aparece una ventana emergente. ¿Y no dice nada más que te gusta? Siempre puedes cerrarlo, le dijo. Pues es que ese es el problema. Si alguien intenta cerrarlo, muere. Eric, incrédulo, simplemente rió. Vamos, eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo sabes siquiera que existe? Sí que funciona. Tengo que probarlo para asegurarme. He oído que un par de personas han muerto a causa de ello, le dijo Ramsey. Espero que no, hombre. Ahora tengo que llevarle esto al señor Granger, dijo Eric agitando los papeles que tenía en la mano mientras se dirigía a la puerta. Claro, solo asegúrate de venir mañana. Ramsey le hizo un gesto para despedirse y Eric subió por el pasillo con un leve suspiro. ¿Por qué querrías hacerte eso a ti mismo?, pensó. Pasó aproximadamente una hora antes de que finalmente llegara a casa. Había comprado algunas cosas de camino al edificio y sabía que su padre, casi con toda seguridad, estaría trabajando hasta tarde en la oficina otra vez, por lo que, al entrar, solo el silencio lo recibió. Mientras guardaba la comida, volvió a pensar en Ramsey y el anuncio emergente. Quizá habría algún comunicado de prensa o informe sobre el fallecimiento, pensó. Si el anuncio realmente mató a alguien, tenía que haber constancia escrita, ¿no? Eric se sentó frente al ordenador de su habitación, con la esperanza de averiguar si el rumor era cierto o no. Buscó directamente en internet términos como ventana emergente asesina, muerte por ventana emergente y otros similares, pero no encontró nada.
Supuso entonces que Ramsey había caído en otra broma pesada y lo dejó pasar. Se fue a revisar su correo y otras páginas web. Pasaron menos de 10 minutos cuando volvió a usar el buscador. Apareció en su pantalla una ventana emergente rectangular. Eric la miró, apartó la vista y luego volvió a mirar alarmado. Se quedó mirando la ventana durante unos instantes, sin saber realmente qué hacer. Las palabras de Ramsey aún resonaban en su cabeza. Si alguien intentaba cerrarla, moriría. Pensó en llamarlo para pedirle ayuda, pero probablemente Ramsey reaccionaría de forma exagerada y llamaría a la policía. Movió el puntero del ratón por la ventana emergente, buscando otro enlace o más texto. Por lo que sabía, solo podía ser un anuncio de broma o algún virus. Cerró la ventana principal, comprobando si la más pequeña estaba conectada. Pero la pequeña ventana emergente seguía ahí. Nervioso, movió el ratón hacia el botón X, preguntándose si debía cerrarlo, mientras discutía consigo mismo pensamientos como: probablemente solo sea una broma, pero ¿y si muero? Este apartamento es pequeño. ¿Oiría si alguien entrara? Finalmente, despacio y con cierta inquietud, pulsó la X. La ventana desapareció. Eric miró al suelo, esperando que alguien o algo... No pasó nada. Volvió a alzar la vista y se dispuso a apagar el ordenador. Pero la ventana emergente volvió a salir. Esta vez con un clip de audio de la voz de una niña que decía: ¿te gusta? Su voz sonaba distorsionada, como si el archivo de audio estuviera dañado. Se alejó del ordenador, con el corazón acelerado, y esperó para ver si desaparecía o cambiaba de alguna manera. Pero no lo hizo. Sintiendo un poco más de confianza, volvió a cerrar la ventana, pero esta regresó un segundo después, con el mismo audio distorsionado. Eric empezaba a sentirse avergonzado e irritado. Volvió a cerrarlo y reapareció. Siguió haciendo clic, pero volvió a aparecer cada vez, siempre con el mismo audio. La habitación se llenó de la vocecita ininteligible de la niña. Después de hacer clic varias veces, Eric se dio cuenta de que la frase ahora decía: ¿te gusta él? ¿Me gusta qué?, se preguntó, esperando tranquilizarse al oír su propia voz en la habitación. Ahora sentía curiosidad y volvió a pulsarlo otra vez. Cada vez que aparecía una ventana emergente, aparecía más texto deslizándose desde la línea, hasta formar finalmente el texto. ¿Te gusta el rojo? Eric, con el estómago revuelto, se quedó sentado un segundo. Tenía miedo de apartar la vista del mensaje, sin saber si sería una noticia alarmante o si se contagiaría de un virus. En ese momento ambas posibilidades le resultaban 1000 veces más reconfortantes. Lo encontré, se dijo a sí mismo. De verdad lo encontré. No es broma, esto es real. Repasó mentalmente cualquier habitación roja de la que hubiera oído hablar. Pero, por un instante, le pareció graciosa toda la situación y se preparó para llamar a Ramsey por teléfono. Y entonces, la ventana emergente se cerró sola. Eric volvió a mirar la pantalla. Inmediatamente después, apareció una ventana a tamaño completo, pero con una enorme lista de nombres sobre un fondo rojo. Con las manos temblorosas, Eric movió hacia adelante y desplazó la ventana, repasando los cientos de nombres. Los miró fijamente, con los ojos desorbitados por el horror. Caroline Chalmers, Kay Wright, John Vay, Lisa Newport, Roy Kindlers, Mickey Fox, y entonces Eric vio algo que le heló la sangre.
Al final de la lista estaba el nombre de su amigo, de Ramsey. Al pensar en él, la advertencia sobre la ventana emergente volvió a su mente. Todos los de esa lista estaban muertos. Habían encontrado la habitación roja antes que él. Eric por un momento pensó en llorar, pero algo dentro de él le decía que corriera directamente a la puerta y se alejara lo más posible del monitor. Pero no podía moverse. Lo único que podía hacer era quedarse sentado, temblando, con la mirada fija en el espacio rojo y el color negro en el que estaba escrito el nombre de Ramsey. Eric casi juró que podía sentir la sensación de un aliento frío y silbante en su nuca. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, dos manos se posaron con fuerza sobre sus hombros. Eric aulló de dolor y, antes de darse cuenta, fue lanzado de lado contra la pared. Una semana después, dos chicas estaban sentadas en su aula en la escuela, esperando que comenzara su segunda clase. Una de ellas estaba sentada en su pupitre, moviendo las piernas de un lado a otro, cuando le preguntó a su amiga si había escuchado las noticias. En realidad no. ¿Por qué?, le preguntó. El viernes hallaron a dos chicos muertos. Los encontraron delante de sus ordenadores, con el estómago abierto de par en par. La policía cree que fue un pacto suicida, y ambos tenían pinceles industriales en sus manos. Dijeron que los chicos intentaban pintar las paredes de su habitación con su propia sangre. La chica sacó una página de periódico de su bolso y se la entregó a su amiga. Aquí está el artículo. Creo que los chicos eran de nuestra escuela, le dijo. La otra chica frunció el ceño y dijo: ¿pero por qué querrías hacerte esto a ti misma? La llamada habitación roja o Red Room Course comenzó a circular en internet a principios de los años 2000, en una época donde los virus, ventanas emergentes y páginas extrañas eran parte del día a día. Pero esto era diferente. No robaba información ni dañaba el sistema. Solo aparecía una pequeña animación en formato flash, un fondo rojo, una puerta y una voz o texto que decía: ¿te gusta la habitación roja? Al principio parecía solo un susto más de internet, hasta que comenzaron a aparecer historias. Tal vez la habitación roja es solo un mito digital creado para asustar, o es una de esas cosas que existen solo mientras alguien las recuerde. Porque si hay algo más inquietante que un lugar prohibido, es una idea que puede encontrarte en cualquier momento, sin aviso, sin escapatoria, solo con una pregunta: ¿te gusta? Si el video te ha gustado, da like y comparte. Comenta qué fue lo que más te gustó y nos vemos en la próxima.